lo he vivido como entrenador, ver como chicos que están con una carga muy pesada, ¿no? Que chicos que vienen de provincia, por ejemplo, que la familia se muda exclusivamente porque tienen una oportunidad en un club grande, ¿no? Y eso pasa mucho, ¿no? Que tienen una oportunidad de jugar y entonces toda la familia deja todo, vende la casa, vende todo para A darle, mudarse. porque el objetivo es, la única salida es que tu hijo sea profesional, ¿no? Que sea futbolista profesional. Entonces, esa mochila no es fácil de manejar, ¿no? Porque al final en el fútbol sí, depende mucho de uno, de la exigencia, pero también un poco del talento y de un poco de suerte también, ¿no? Quizás debuta en primera porque Se se lesionó o lesionaron su tres posición. laterales y el que estaba el cuarto eras tú. Hola a todos, bienvenida a nuestra comunidad de gestión deportiva PUC. El día de hoy vamos a tener una nueva entrevista para nuestro podcast. En este formato de entrevista queremos abarcar las diferentes ramas de la gestión enfocadas en el sector deportivo, pero desde una óptica, desde compartir la experiencia de diferentes gestores deportivos, actores del sector deportivo, contando experiencias y algunos conocimientos que a veces no contamos o que no se profundiza en todos nuestros programas. Así que atentos a los contenidos que se comparten en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube de Gestión Deportiva PUC. El día de hoy vamos a tener a Mariano Moragues. Él es coordinador del fútbol base del Club Sporting Cristal. Y el tema de hoy es la formación deportiva o la gestión de la formación deportiva orientada al alto rendimiento. En este caso también hablaremos de la formación deportiva en general, pues lo contrastaremos con la formación recreativa, el proceso de formación de un deportista, el aprendizaje también del entrenamiento, el servicio, la gestión del desarrollo de deportistas de alto rendimiento. Mariano, bienvenido. Muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros y poder compartir con nuestra comunidad. Encantado de estar acá y de poder aportar y compartir un poco. Bueno, Mariano, creo que tú tienes experiencia en locución, entrevista, así que creo que vas a poder enseñar un par de cositas. Y creo que has hecho muchas cosas y me gustaría un poco de conocer, de dar a conocer a nuestra comunidad cómo es el camino que te lleva al fútbol formativo, al fútbol, porque sé que has hecho varias cosas. Sí, bueno, mi camino, mi ruta profesional ha sido rara y bien divergente en algunos sentidos, porque comencé estudiando ciencias de la comunicación, me especialicé en cine, trabajé en audiovisuales, trabajé en una ONG de educación también, que creo que todos son parte de un proceso de formación que me llevó a enfocarme organizando pichangas en ordenar esas pichangas para que sean un poquito más divertidas. Y así me comenzó a interesar por el entrenamiento, por el fútbol formativo. En ese momento por el fútbol en general, no tanto formativo. Eh, Preguntando e investigando un poco qué había en el fútbol peruano, fui descubriendo también que había un torneo que era la Copa Federación, que habían otros tipos de torneos. Y lo fui ligando también a mi interés en el lado educativo. Con ese interés conocí a algunas personas y tuve la suerte de poder entrenar en un equipo de liga, de poder asistir en un equipo de liga primero, con Juan Cominges como entrenador, del cual aprendí bastante y fue un momento en el que llegué a mi casa después de haber entrenado esa primera vez y le dije a mi pareja, en ese momento no era mi esposa, pero a mi pareja le dije, esto es, y acá se vienen unos años complicados, pero esto es lo que me gusta, ¿no? Y desde ahí fui creciendo dejando un poco todo el resto de lado y dedicándome de lleno al fútbol, que después me di cuenta que la pasión era el fútbol formativo, que era lo que me gusta, es este vínculo con los chicos y con menores y con, bueno, ahora trabajo con niños de 7 a 12 años, pero he trabajado con chicos de 15, de 14 años,
también más grandes, pero es lo que más me ha gustado, ¿no? Lo que siento que es una oportunidad bien importante, ¿no? Poder trabajar con chicos de esas edades. Sí, recuerdo, comenzaste como asistente de liga de fútbol amateur en el país, después dirigiendo ya equipos de liga, pero también a nivel federativo, ¿no? Después estuviste en Boys, también Correcto. en Cristal, que Cristal, U Alianza son los clubes que cuentan con el mayor talento del país, ¿no? Que no puede sus entrenamientos. Digamos que como entrenador tienes el mejor talento del país, ¿no? Y actualmente me gustaría que nos cuentes un poco tu rol en Sporting Cristal. Sí, después de un par de años como entrenador de fútbol formativo, de 14, 15 años, eh, me, me presentaron la oportunidad de hacer un proyecto un poco más profundo de un fútbol base, ¿no? Fútbol base nosotros le decimos en Sporting Cristal a las edades entre 7 y 12 años, que es el prefederativo, ¿no? Que la Copa Federación comienza con 13 hasta bueno, ahora los 17, algunas veces ha habido 18. Eh, y fútbol base no tiene un campeonato oficial federado, pero sí hay varios campeonatos privados. Eh, y acepté la propuesta porque también siempre, paralelo a mi interés como entrenador, he tenido ese interés como un poco de coordinación, ¿no? Soy ordenado y me gusta un poco tener esa capacidad de aportar lo que sé, lo poco que sea, a los entrenadores para poder replicar estos conocimientos y tener una estructura un poco más estable para poder desarrollar, que es al final nuestro objetivo, mejores jugadores para el fútbol profesional, ¿no? Al final eso es lo que queremos, entre otras cosas que pasan en el camino, ¿no? Entonces, desde el año pasado, a mitad mayo del año pasado, me ofrecieron esta oportunidad y fuimos un poco construyendo esta área que ya existía, pero que no estaba, digamos, tan profesionalizada en algunos sentidos, con estructura de planificación y de captación, etcétera, ¿no? ¿Podrías explicarnos cuál es tu rol? O sea, que entiendo que hay una parte técnica, ¿no? De control o supervisión o gestión metodológica, entrenamiento, pero sobre una esfera más grande, ¿no? Del desarrollo general de los chicos. Sí, en los clubes grandes, y voy a hablar en el caso de Sporting Cristal, tenemos varias áreas de soporte dentro del fútbol formativo, ¿no? Tenemos el área, bueno, obviamente de los entrenadores, pero también tenemos área de utilería, tenemos preparadores físicos, fisios, psicólogos, nutricionistas, todas estas áreas de soporte, bueno, videoanálisis, todas estas áreas de soporte eh, van sumando al desarrollo, como digo, de los chicos, ¿no? En fútbol base no tenemos exclusivamente todas esas áreas, pero están en el club y son parte también de lo que podemos a veces jalar, ¿no? Y podemos apoyarnos en algunas cosas. Y como coordinador es un poco hacer el vínculo entre todas esas relaciones, ¿no? Si es que hace falta alguna cosa, poder hacer la relación con el nutricionista que nos puede ayudar con algún chico en particular, o hacer las evaluaciones, o con el área psicológica, o con algunas de las diferentes áreas que nos pueden ayudar a esto, ¿no? Aparte de eso, la labor más tangente, como más precisa que puedas evidenciar es el trabajo con los entrenadores, ¿no? Es ayudarlos a que las sesiones de entrenamiento sean lo más claras y lo más cercanas a la planificación, ¿no? Nosotros le damos una planificación específica para el mes, por día, y tratar de cumplirla y que sea la mejor manera, dejándoles la libertad de poder crear, porque eso es importante, porque el arte del entrenador no solo está en el manejo de grupos, sino también en la creación de las tareas, que creo que esa es una parte súper importante, pero que tengan coherencia, que tengan sentido, que sean en el momento oportuno, ¿no? Eh, entonces esa es una gran parte. Después está también con el área de captación, que no lo había mencionado. El área de captación es estar pendiente de jugadores en campeonatos, de jugadores que vienen a prueba, de estar mirándolos, de poder captar
la mejor calidad que podamos encontrar, ¿no? Y una parte que es divertida, pero es un gran reto también, es la parte de los papás, ¿no? Es el manejo, porque sobre todo en este grupo de edades, que son chicos más chiquitos, el fútbol formativo, como los papás siempre están un poquito más al margen porque ya son más grandes, ¿no? Pero en fútbol formativo tiene chicos de 7 años que los papás tienen que ser parte del proceso, ¿no? Entonces también ayudarlos un poco en la capacitación de ellos mismos, les hacemos charlas nutricionales, charlas de psicología y cosas que podemos ayudarlas y estar en contacto, en constante contacto con ellos para que estemos juntos en el proceso y alineados en el mismo objetivo, ¿no? Normalmente dicen, ¿no?, que el problema o lo difícil no son los chicos, son mayormente los padres, ¿no? Quiero vincular eso un poco a la gestión de padres y partir primero, esto para nuestra audiencia, para las personas que nos ven, es la diferencia entre el fútbol formativo de alto rendimiento, llamémoslo, y el fútbol recreativo, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias que tú consideras? Sí, es la verdad que el mundo de ser papá de un deportista, no solo de un futbolista, es todo un viaje. Es una experiencia que respeto muchísimo porque realmente es un sacrificio enorme y cuando deportistas profesionales agradecen a su familia y a sus padres por el esfuerzo que han dado, realmente se quedan cortos, ¿no? Yo veo chicos que viajan horas de horas, obviamente con los papás, para ir a entrenar, que tenemos chicos en fútbol base, tenemos chicos de provincia, por ejemplo, que vienen a entrenar simplemente 2 veces al año, ¿no? O más, o a veces hacen el esfuerzo de venir desde Sullana para jugar con nosotros, ¿no? Para tener la oportunidad. Entonces todo este mundo de papás realmente es bien complejo, ¿no? Y hay una tremenda diferencia entre el fútbol recreativo y el fútbol más competitivo. Si bien son chicos y es importante que se diviertan y que la pasen bien y en el fondo que sean felices, no es el objetivo principal, sino es un medio para el objetivo principal, que siempre va a ser dotar de mejores jugadores para el primer equipo, ¿no? Ese es el objetivo de un equipo como Cristal, tener los mejores jugadores para que lleguen al fútbol profesional, ¿no? La ruta es su felicidad, evidentemente, ¿no? Queremos que lo sean, pero es la ruta para que se desarrollen de la mejor manera. En el fútbol recreativo es el fin, ¿no? Es que sean felices y que la pasen bien, y que compitan y que sí, se diviertan en la competencia, pero el objetivo final es eso, ¿no? La diversión, ¿no? Para nosotros es una herramienta, ¿no? También es un fin, es una herramienta y fin a la vez, pero tenemos otros objetivos, ¿no? Que sería el rendimiento, ¿no? O sea, al final es que lleguen al nivel de rendimiento que les permita jugar en el primer equipo de Cristal, mejor si puede rendir para poder estar a nivel internacional, pero digamos que es rendir, es que tenga las capacidades físicas, técnicas, tácticas, psicológicas, porque creo que las capacidades psicológicas, se habla mucho de las capacidades psicológicas, pero para el alto rendimiento la capacidad psicológica es rendir, o sea, situaciones de estrés, saber responder a situaciones de máximo estrés con múltiples estímulos, con componentes emocionales fuertes, ¿no? Entonces, diría que el objetivo es el rendimiento, ¿no? Sí. A veces mencionando nuestra comunidad, que tenemos muchos gestores deportivos, entrenadores que quieren iniciar proyectos deportivos, y el primer paso que no tienen muy claro a veces es cuál va a ser mi objetivo. ¿Quiero formar una academia recreativa o quiero encontrar, a veces, porque me dicen, sí, quiero formar una academia en mi zona, pero quiero formar chicos para que sean talentos, para que sean futbolistas, y quieren que los chicos paguen y quieren hacer inscripciones, y creo que, como mencionaste, los objetivos son diferentes, y desde ahí la gestión
los recursos, la competición, todo creo que es curioso porque se ve muy parecido porque están con uniforme y jugando, entrenando fútbol, pero lo demás es totalmente diferente, ¿no? Me gustaría que nos comentes cuáles son las características, no sé, del competición, entrenamiento, la selección, ¿no? Porque en una academia entra el que desea participar, hace una inscripción y puede participar. En Cristal, ningún niño puede ir y pagar y que esté en el fútbol formativo, ¿no? Claro, no, no, la ruta es totalmente diferente, ¿no? Efectivamente, una academia, el que se inscribe participa y si hay más, la academia abrirá más cupos y se acabó, ¿no? El fútbol formativo, tanto la parte federativa como base, hay diferentes rutas de acceso, una de las cuales que es difícil, pero que sucede es inscribirse en la academia, que sí, que es una academia, la Academia de Sporting Cristal, ser bueno, Muy bueno. muy bueno, destacar y que te inviten al grupo selectivo, que es como decir el equipo B, y lo mismo, ¿no? Destacar y que te inviten al equipo A, al equipo formativo o de base, ¿no? ¿Qué pasa? Si sucede, no es tan común, pero pasa. La otra ruta, que es, digamos, la más común, es que estén jugando en otros equipos y el grupo de captación los vea, de los scouts lo vean, destaquen, los invitemos a participar en las pruebas. Tenemos como protocolo hacer 2 semanas de prueba. En esas 2 semanas tomar algunas decisiones si se quedan o si lo referimos al selectivo o a otros equipos que quizás son aliados a nosotros o que tenemos buena relación para poder ir viendo su desarrollo, ¿no? En fútbol base, que es lo que ahora me compete, hay, puede pasar mucho, ¿no? Falta mucho tiempo para el fútbol profesional, entonces tratamos de dejar un poco las puertas abiertas y ir viendo el desarrollo en el largo plazo, ¿no? Lo que una academia realmente lo que quiere es el momento y que funcione en ese momento y tener, digamos, una cantidad que lo haga porque tiene un objetivo también económico y que sea rentable. Ahora, creo que todas, tanto academias como equipos competitivos, necesitan tener los objetivos claros y tener una ruta, ¿no? Una ruta que delimite un poco cuáles van a ser esos pasos a seguir para completar cualquier objetivo que se tenga, ¿no? Eh, Porque vemos muchas academias que improvisan en el camino, ¿no? Y van cambiando esta percepción de sí es academia y es recreativo, pero quiero competir en todos los campeonatos posibles que existan, ¿no? Entonces, creo que hay bastantes cosas que se tienen que hacer y cosas que no se deben hacer, por lo menos en el fútbol base, y en la negociación también con los papás y en el manejo de los chicos, ¿no? Y de las expectativas, ¿no? Unas academias prometen o dan la idea de que van a llegar a un ambiente más de alto rendimiento, ¿no? Y no necesariamente es así porque a veces depende en gran medida del talento del niño, ¿no? De sus habilidades, de lo que él pueda demostrar, ¿no? Mencionaste que había una etapa de prueba o un momento de visualización, ¿no? De 2, 3 semanas. ¿Qué aspectos en general se ven que podrían determinar que un chico que vamos a dejarlo un tiempo más para ver si hay oportunidades o que regrese al selectivo o ese tipo de cosas? Bueno, tú lo mencionaste también, ¿no? Son estos grandes rubros, ¿no? El desarrollo técnico, táctico, emocional, ¿no? Psicológico. Son estructuras que son claves para saber identificar el talento, ¿no? Eh, a veces podemos tratar de ver potencial, ¿no? Dentro de algunas carencias, ¿no? Sobre todo dependiendo de las edades también, ¿no? Si vemos unas capacidades físicas muy altas en un chico de 7 8 años, pero con bastantes deficiencias técnicas o tácticas, bueno, hay un montón de tiempo por delante para trabajar, ¿no? Eh,
Y por el contrario también, si vemos por ahí un chiquito que la familia es pequeña, que el chico es chiquito o muy flaquito, pero tiene unas grandes destrezas, también se pueden trabajar. Ahora, el fútbol moderno, lamentablemente, vemos la talla de la mayoría de los equipos y la mayoría está por arriba del 1,80 m y según posiciones mucho más, ¿no? Arqueros, centrales, delanteros exigen una talla mínima, ¿no? Y nosotros también lo tenemos un poco como requisito. Dependiendo de las edades nuevamente podemos reenfocar y reubicar a unos chicos que dice que quiere ser delantero centro y no tiene las habilidades para ser delantero centro por la talla, por ejemplo, y podemos reubicarlo en otras posiciones, ¿no? Pero así como hay estas características de talla, también hay características por puesto del perfil de jugador por habilidades, ¿no? Por velocidad, por destreza, ¿no? Entonces, un poco identificando y tratando de jugar sin jugar, porque es algo serio, en verdad, es el futuro de un chico, pero tratando de adivinar un poco el futuro, ¿no? Ahora, el ojo se te va haciendo, y lo debes haber visto, el ojo se te va haciendo un poco más fino, ¿no? Obviamente todos podemos equivocarnos y nos vamos a equivocar en el futuro y nos hemos equivocado, pero se te va haciendo más fino identificando habilidades y entornos familiares y cosas que son necesarias también para que llegue a desarrollar todo su potencial. Al final son miles de chicos que juegan fútbol, o cientos de miles de chicos que juegan fútbol en el Perú y que destacan unos cuantos, ¿no? O que no se ven, ¿no? A veces por ahí uno al final, que no lo veía Sí. si era el que llegó a ser profesional, ¿no? Es que, como tú mencionas, como bien mencionaste, el deporte, en este caso el fútbol, es social, ¿no? Entonces es algo humano, no es una ciencia, es muy perceptible al error humano, al margen de error muy, muy alto, ¿no? Eh, Quisiera hablar de la gestión de los padres, ¿no? Que es otro tema ya que mencionabas del ojo entrenado, ¿no? Que a veces los entrenadores especialistas, no sé cuántos partidos en campo eran, los entrenadores asisten a 3 4 partidos al fin de semana, 50 semanas, estamos hablando de, no sé, 300 solo partidos en presencial Ujú. al año, más los videos que ven, más, o sea, imagínate la exposición que han tenido al deporte. Y a veces los padres creen que tienen más conocimiento que los propios entrenadores, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué opinas de esta gestión de padres, ¿no? En el alto Sí. rendimiento. Sí, claro, la posición del alto rendimiento es un poquito más cómoda que la posición de un intermedio, ¿no? O de un nivel un poco más recreativo, ¿no? Tenemos un poquito más Poder de de negocio. poder, ¿no? De autoridad, digamos, que a veces lo veo comparado con otros equipos que tienen que después de un partido estar explicándoles a los papás, ¿no? Lo cual me parece una cosa súper dura, ¿no? Y hasta un poco injusta, ¿no? A veces, tener que el entrenador, que también sufrió una derrota, ¿no? Tener que estar explicando por qué, con sus hijos, ¿no? Pero la posición de un poco de los equipos de alto rendimiento es un poquito también la experiencia, ¿no? Pero siempre hay que trabajar con las expectativas de los papás, ¿no? Eh, yo creo que lo más importante es ser lo más sincero posible, hablar de la manera más adecuada y entender de dónde vienen las inquietudes, las demandas, ¿no? Vienen probablemente del lado del amor, del cariño, de la expectativa propia también, ¿no? Entonces entender esas expectativas, pero tratar de ser lo más sincero posible y Aterrizarlo, ¿no? aterrizarlas a la realidad y decirle, sabes que también el fútbol es un deporte comparativo y su hijo juega en este puesto y en este puesto hay 3 chicos más y no tener que necesariamente decir los nombres de esos chicos, pero hay chicos en su puesto que por ahora, en este momento, tienen mejores cualidades o que tienen otras habilidades, ¿no? Entonces es difícil, pero creo que la sinceridad es clave, la comunicación relativamente constante, principalmente de los entrenadores, ¿no? Que son los que tienen el vínculo más directo con los papás. Y un poco
tener... No, a mí me parece que es importantísimo que el proyecto esté por encima de las personas, ¿no? Que el proyecto esté por encima del entrenador o del coordinador, y por eso nosotros a principio de cada año hacemos una presentación también de qué cosa es Sporting Cristal, cuál es el proyecto de Sporting Cristal, en qué campeonatos vamos a participar, en qué torneos, por qué queremos participar en estos campeonatos y qué esperamos de ellos como papás, de sus hijos como jugadores, para estar un poco todos alineados en la dinámica que queremos hacer, ¿no? En el camino siempre habrán dudas y discrepancias, pero si hay una relación abierta y sincera, creo que son manejables. Y como digo, estamos en una posición un poquito de Sí, porque favorable. en una academia recreativa el entrenador, o sea, el padre, mejor dicho, es también cliente, ¿no? Entonces, Exacto. puedes darle un feedback, pero al fin y al cabo, al fin de mes, tiene que seguir contratando el servicio, ¿no? O sea, tampoco creería que si no le da feedback no va a estar contento, pues necesita alguna retroalimentación de cómo le está yendo al chico, pero en el fútbol formativo puede ser un poco más, mira, no le está yendo bien, esto, probablemente, o si sigue así, ¿no? Pasará X consecuencias, ¿no? Eh, para los padres que quieran, o sea, primero, ¿cómo como padre saber si, o sea, porque están tus expectativas, ¿no? Yo me pongo en el lugar para mí juega increíble, pero realmente tendrá chances, ¿no? Y dos, también que tenga chances y no cargarlo sobre algo que a lo mejor no tiene el talento, ¿no? Sí, bueno, lo más importante es que los chicos realmente se diviertan, ¿no? Y como dije, para nosotros la felicidad de los chicos es la ruta, ¿no? Eh, entonces, primero que los papás vean si sus chicos están pasándola bien, ¿no? Eso es clave, ¿no? Si no lo están haciendo por una presión externa o si realmente lo disfrutan, ¿no? Que la mayoría de chicos sí lo disfrutan, ¿no? Eso es bastante normal porque comenzamos jugando al fútbol porque Todo el nos mundo gusta le y encantaría. sobre todo en esas edades tan pequeñas lo disfrutan mucho más, ¿no? Eh, Después, si es bueno o no bueno, debería ser una tarea del entrenador, ¿no? Debería ser una tarea del entrenador y ahí pueden haber algunas señales si es que el entrenador no es muy comunicativo, es decir, si juega más partidos que los demás, ¿no? Si está destacando en ese sentido, si tiene más minutos en las competencias, si juega con chicos de edades mayores, ¿no? Eh, pero Ese es un buen indicio, ¿no? O sea, que se sí, defienda, o sea, que esté a la par sí, con... eso es una buena señal. Yo creo que hay dos señales. La primera es cuando lo subes de categoría, no necesariamente de edad, sino con gente que juega más, porque a veces cuando un chico destaca, a veces no es porque sea muy bueno en general, sino porque está jugando con gente que no es tan buena como él, ¿no? Claro. Entonces ya lo subes un poquito y ya la pierde, entonces ya te vas dando cuenta, este es su nivel, ¿no? De repente ahí ya no empieza a destacar. Y la otra es cuando puede jugar con chicos más grandes, ¿no? Sí, sí, las señales te van orientando por ese lado, pero tampoco es necesario destacar. Y eso creo que también es importante, ¿no? Para comenzar, no todos los chicos tienen espíritu competitivo, ¿no? Pueden jugar muy bien al fútbol, pero no pueden, que no les guste competir. Y eso está bien. No tienes por qué aspirar a eso, ¿no? Y que lo disfrute y que disfrute jugar con sus amigos y eso es lo que quiere, ¿no? Porque a veces ese espíritu competitivo lo tiene el papá y no lo tiene el chico, ¿no? El chico está contento jugando en su academia con sus amigos y la pasa súper bien y destaca y lo suben de categoría y sigue disfrutando, pero no quiere más que eso, ¿no? Entonces es importante también entender eso que puede pasar en todas las edades, ¿no? Eh, y tampoco pasa nada si no es el mejor, ¿no? Porque también puede tener una edad en la que no ha desarrollado algunas habilidades físicas, ¿no? Nosotros competimos, digamos, en el Perú se compite por años, por categorías, ¿no? De enero a diciembre.
Y yo soy del 18 de diciembre y he competido con chicos que prácticamente algunos eran un año mayor que yo, ¿no? Y eso puede ser una desventaja para mí si es que el entrenador no lo sabe. Ahora, puede ser una ventaja para mí si el entrenador lo sabe. Pero los chicos de enero tienen bastantes Sí, más un año. oportunidades porque son más grandes, entonces van a jugar más porque son más grandes y van a tener más oportunidades. Entonces, eh, ya no sé a qué iba con esto, pero a Del lo que voy es talento, que detección, expectativas de padres, que ¿no? no necesariamente todo tiene que ser apuntar a crecer, a ser mejor, Hay momentos para hacerlo. Hay momentos hay chicos que desarrollan, que tienen un desarrollo temprano físico, ¿no? Hay chicos que tienen desarrollo tardío, ¿no? Entonces, como papás, y lo veo mucho en los campeonatos en los que estamos, los papás están un poco como que obsesionados con que sea el mejor, con que sea el que destaque, que cambie de equipo. Y esto lo vemos mucho en chicos que juegan 4 campeonatos un fin de semana. O sea, ¿qué pasa? Que juegan un sábado en la mañana, juegan un sábado en la tarde, otro equipo el En otros sábado, equipos. en diferentes equipos. O algunos equipos que compiten en 2 campeonatos el fin de semana, sábado y domingo. Pero además se buscan otro y los llaman a completar este equipo y este otro y este otro. Y juegan tanto que en ningún momento procesan qué pasó en el primer partido. O sea, en ningún momento hay como que, sin importar la edad, ¿ah? Ok, jugué bien el primer partido, ¿qué pasó el sábado a las 9 de la mañana? ¿Por qué hice esto? ¿No? ¿Dónde está el proceso un poco de reflexión y de mejora si es que ya en 3 horas tienes que jugar otro partido? ¿No? Entonces, me desvío un poco del camino, pero voy un poco a esa ansiedad porque al final son los papás los que quieren eso. Yo entiendo que te solucione el plan del fin de semana, Ya, porque ya. es verdad también, tener hijos chiquitos y tener que estar entreteniéndolos todo el fin de semana y que no estén en la casa pateando la pelota dentro de la casa, es difícil. Y te vas a 3 campeonatos y tienes el fin de semana resuelto y el chico cansado y feliz, ¿no? Este, pero yo creo que esa no es la ruta. Creo que es importante que exploren también sus emociones, exploren un poco su desarrollo y puedan pensar en lo que quieren hacer, ¿no? En qué quieren jugar, en qué equipo quieren estar. Y si se van presentando oportunidades, son buenas señales de que estás acercándote un poco a la élite, ¿no? Al rendimiento, ¿no? Con respecto a la gestión de este alto rendimiento, aparte de la parte técnica, ¿cómo se gestionan los demás aspectos, ¿no? O sea, ¿o tú qué consideras que contribuyen al desarrollo de un futbolista profesional, ¿no? Bueno, creo que es clave el entorno familiar, ¿no? El entorno familiar que incluye hábitos, dinámica familiar, saludable, alimentación, etcétera. Y dentro del club, estas áreas de soporte nos ayudan un montón, ¿no? Tener la posibilidad de hacer evaluaciones antropométricas, de tener la posibilidad de conversar con un psicólogo, no necesariamente el chico, pero nosotros mismos, ¿no? De estar capacitados, de tener capacitación constante este, en, el, en el manejo del grupo, creo que eso va a ayudar a darles las mejores herramientas a los chicos, ¿no? Eh, en Cristal tenemos una planificación ya diseñada para todas las tareas que tiene una lógica que es en consecuencia también con los años que siguen en el fútbol formativo, ¿no? Entonces se tratan de consolidar algunos fundamentos que se van a usar después en el futuro y que sean la base de la pirámide para que puedan ir avanzando en su desarrollo también futbolístico, ¿no? Pero a la vez elegir buenos entrenadores que sean también eh, motivadores, que sean consecuentes con las ideas del club, con, El estilo, con ¿no? el estilo, Que el compren estilo la idea deportivo también, pero también con los valores que queremos y que sean consecuentes con eso, que si apostamos por darles oportunidades a todos los que están en el equipo, ser consecuentes con eso, ¿no? Y esas pequeñas cosas también creo que son importantes de cara a los papás, ¿no? Es un mensaje positivo para fidelizarlos al final, ¿no? todos tienen que jugar.
Todos tienen que jugar. El que está y ha sido seleccionado por Sporting Cristal o por un equipo. O sea, me refiero que en la competencia el fin de semana todos los chicos tienen que jugar. O sea, tenemos los clubes grandes, como Alianza Cristal, la U y por ahí algunos otros equipos, tenemos plantillas grandes y esa es una realidad. Tenemos casi que 3 equipos por categoría, o sea, digamos, podemos tener en una categoría que juegan fútbol 7, podemos tener 20 chicos, ¿no? Entonces no todos juegan el fin de semana, pero tratamos de ser bastante justos y darles oportunidades a todos a lo largo del campeonato. Okay. Incluido algunos partidos, por ejemplo, amistosos, que nosotros tenemos registro de los minutos de los partidos amistosos para también compensar un poco con los minutos de juego que tiene cada chico, porque sí, la competencia es importante, ¿no? O sea, no vamos a descalificar la competencia como un ente formador. Es importantísimo y es parte de la formación y es una parte importante. No es la única, los entrenamientos son importantes, pero también cuenta, ¿no? Entonces, esos partidos amistosos también los contamos un poco como la competencia, como los momentos de competencia, para tener una distribución más o menos sana. Habrán chicos que destacan y que juegan más y que tienen un poco más de minutos, pero tenemos un balance, tratamos de encontrar un balance razonable y sano, ¿no? Para que todos exploren un poco esas experiencias de competencia, ¿no? En su momento, hace unos años, esto se debatía, ¿no? De los partidos, que el exponer tanto a los chicos a la competencia, que los puede estresar, ¿no? Pero yo creo, y tú me confirmarás, que depende de la aproximación de cómo veas el partido, ¿no? O sea, si ves el partido que es ganar y morir, o ganar o morir, probablemente le generes un estrés innecesario al chico, ¿no? Pero si el partido es un examen, me refiero a de lo que he aprendido, de poner en práctica lo que hemos trabajado en el tiempo, de ver cómo voy mejorando, ¿no? Porque no hay nada como el partido, ¿no? Tú puedes entrenar todos los días en tu club, pero el partido con ese ambiente, con público, ¿no? O sea, implica un nivel de exigencia de tus habilidades mayor, ¿no? Concentración, hasta, ¿no? No sé, no llamarlo miedo, el estrés de estar con la gente, la adrenalina, claro, ¿no? Y creo que realmente el partido es cuando puedes demostrar que realmente tienes el dominado un gesto técnico, ¿no? O sea, pues, me tiras un balón, claro, yo en mi parque pues lo paro, pero enfrente de claro, 300 personas, si lo paras porque realmente lo tengo bien interiorizado, ¿no? O sea, que ya lo domino tanto que estoy pensando en otro y lo hago casi automático, ¿no? Eso como competencia, coméntame en el fútbol formativo de alto rendimiento, ¿no? ¿Cómo ven el partido y cómo lo transmiten a los padres? Sí, tal cual. Se dice mucho que es el examen, ¿no? Que es el examen de fin de semana es eso. Yo no sé si es un examen porque no hay que rendir cuentas necesariamente, pero sí es una experiencia que hay que vivirla y hay que disfrutarla. Y eso, elijo la palabra bien porque, como dije antes, no necesariamente tienes que disfrutarla. No todos la disfrutan, ¿no? Hay gente que se pone muy nerviosa y que no quiere y puede ser que sea así siempre y que no lo disfrute, ¿no? Yo he jugado mucho tenis y hay algunos tenistas que, me acuerdo, Gastón Gaudio, que decía, ¿qué estás haciendo acá? En la mitad del partido, ¿no? Si esto no te gusta, ¿no? Claro, estás hablando de campeón de Roland Garros, o sea, de top, ¿no? Pero hacer algo que no te gusta no sirve, ¿no? Puedes ser bueno haciéndolo, pero a lo que voy es, tiene que gustarte esa adrenalina, ¿no? Yo a veces le digo a los chicos, si no sienten nada acá, en esta parte del estómago, cuando está por comenzar el partido, un partido importante, si no lo sienten, entonces quizás dedíquense a otra cosa, ¿no? Porque tienes que sentir esa adrenalina, tienes que disfrutarla, ¿no? Entonces, los que más lo viven son los papás, eso no hay que decirles nada, más bien hay que decirles cómo manejar esas emociones, ¿no? Tenemos que orientarlos en cómo manejarla y cómo ser
ser un papá que apoya, no que critica, o que dirige, o que hace un montón de cosas. Pero los chicos sí tienen que vivir esas emociones y sí es importante porque, bueno, al final, como hemos conversado desde el principio, ¿no? En el fútbol competitivo apuntas a eso, ¿no? A alimentar a esos jugadores para la élite, ¿no? Y la élite es en ese nivel de exigencia, en ese nivel de consistencia, ¿no? Eh, Tenemos suerte de que en Cristal tenemos a los mejores jugadores y están contentos de competir y sentimos que tienen esa hambre de competencia y esa hambre de mostrar que pueden hacerlo mejor y que pueden ganar partidos como consecuencia del juego, ¿no? Sin sacrificar un poco, como dijiste en algún momento, sin sacrificar un poco a qué estamos apuntando, ¿no? A mejorar a los jugadores para eso, ¿no? También medir su nivel, ¿no? De competitividad, de tu exposición al estrés, Ujú. ¿no? Porque en teoría, si estás preparando un futbolista para que juegue enfrente de 40.000 personas, ¿no? Tiene que tener cierto grado de soporte al miedo escénico, a esa presión, ¿no? Como tú dices, no que le divierta, pero que la disfrute, ¿no? Ujú. Disfrutar es diferente y divertir es algo que, no sé, me causa gracia Sí, o sí. qué sé yo, y disfrutar es algo que a lo mejor te cansa, te duele, pero disfrutas, ¿no? Como Sí, puede ser el entrenamiento, ¿no? Que termina muy cansado, pero, mira, qué buen entrenamiento, lo disfruté, ¿no? claro. Otra cosa que quisiera mencionar es la competición en el recreativo, ¿no? Hemos hablado del competitivo como un paso, ¿no? Ujú. Una escalera de los chicos hacia el fútbol profesional, a medirse, ¿no? A situaciones de estrés. En el fútbol recreativo, la competición creo que también es necesaria, o sea, porque igual el chico que está en una academia recreativa también quiere jugar fin de semana, ¿no? Todo el mundo Ujú. quiere tener esa experiencia a su nivel de jugar con público, de jugar cuando por un entrenamiento es muy difícil que todos estén jugando al 100%, Ujú. ¿no? Porque uno siempre está entrenando, pero cuando Ujú. vas a un partido, así sea recreativo, todo el mundo está al 100%, ese nivel de intensidad es divertido, ¿no? O se disfruta. Pero en el recreativo sí creo, y tú me complementarás, que hay que tener cuidado con las competencias, ¿no? Yo creo El nivel es clave. puede ser traumático. Es clave, es clave. Y no solo el nivel, ¿ah? Hay varios factores que alguna vez lo he conversado con profesores de academias que no puedes, por ejemplo, meterte a un campeonato que sea inaccesible económicamente, ¿no? O sea, ya comienzas por ahí, ¿no? O sea, si te vas a meter en un campeonato que es muy caro, ya vas a tener un pequeño malestar de parte de los papás, ¿no? O que sea lejísimos del centro donde estás, pero principalmente que sea adecuado en el nivel de competencia, ¿no? Que no sea ni muy retador, que termines perdiendo todos los partidos. Pero, puedes perderlos, pero si está medio ajustado, Es yeah. claro, que no sea tan competitivo que no puedas acceder, o sea, que no puedas competir, o que sea demasiado fácil y que ganes todos los partidos, porque eso tampoco, o sea, porque el papá tampoco quiere necesariamente. Eso sí, eso está bueno alguna vez que ganaste, pero Goleaste si no una vez. hay reto, se te van a ir a otra academia, ¿no? Entonces, hacer y afortunadamente tenemos una gran opción de campeonatos, hay un montón de campeonatos, eh, pero lamentablemente no todos están muy bien estandarizados y no están tampoco tan quizás adecuados, pero ese es otro tema, ¿no? Sí, pero yo creo que entra muy bien ahí la parte de gestión de la mano con el entrenador de por ejemplo, una academia recreativa, ¿no? Sí. Porque el entrenador a veces tiene este conocimiento técnico, pero no tiene este chip del gestor de ver al padre como cliente, como, ok, ¿qué le estamos dando al chico? No solo a los partidos, ¿no? O sea, ¿a qué campeonato vamos a escribir a nuestro equipo, ¿no? Hiciste un buen punto de la distancia, ¿no? Imagínate, en el federativo, en el alto rendimiento, tienes que ir donde tienes A que donde ir te toca, y claro. la gente va porque estás en un lugar donde el acceso, o sea, imagínate si estás en Cristal, tienes que ir Donde te o, toca, o a la Chacamac, claro, U sí. o la U a entrenar a Sí, Campomar sí. y vas contento porque eres, por decirlo, tienes el privilegio de entrenar ahí, ¿no? Pero en un recreativo no tiene sentido de que te traslades hora y media para entrenar, 2 horas para partido, habiendo academias probablemente buenas cerca
de tu zona, ¿no? Entonces, distancia es un tema que creo que de gestión sería alguien que lee el feedback de, oye, pero ¿no? Acá hay uno bueno que está cerca, se le hacemos fácil a los padres. Mencionaste también bueno, no sé si dijiste algo más, pero del nivel que es... Del dinero también, ¿no? El presupuesto, ¿no? Presupuesto de También los tiene que papás, estar, ¿no? claro, tiene que ser adecuado a la competencia, ¿no? A veces el profesor de repente por querer estar en este torneo y a veces se olvida un poco de los chicos y de los padres, sino porque quiere que la academia esté en Claro. este torneo y pueda promocionarlo o tener presencia y se olvida, claro, la capacidad económica de los padres, ¿no? Después yo también le agregaría ya por un tema de gestión más estratégica, de que los equipos que estén ahí estén alineados a más o menos la enseñanza o la forma Eso es difícil y eso es lo que dije, que ese es otro tema, del tema de los campeonatos y de un poco de qué esperamos de los campeonatos, porque tampoco hay nadie que supervise la gestión de los campeonatos, ¿no? Ni los formatos, ni nada, ¿no? Podemos tener chicos he visto chicos de 9, 10 años jugando fútbol 11, ¿no? Que no tiene ningún sentido, ¿no? Por las capacidades físicas, ¿no? Entonces no hay ninguna regla, ningún estándar para eso. Es difícil, pero sí sería bueno lo que dices. Sería increíble que todos los equipos que participan estén alineados con una forma de competir que tenga sentido con el nivel, con lo que son, ¿no? Sería bueno para nuestra comunidad a veces que que es un buen aspecto técnico que se mezcla un poco con la gestión de la propuesta, ¿no? Que, por ejemplo, tu entrenador tiene chicos de 10 años, 9 y quiere llevarlos a un torneo de fútbol 11. El papá también, el papá ve que todo se juega fútbol 11, que entonces, no, ya quiero que comience con el fútbol 11 y cree que por cuanto antes empiece a jugar fútbol 11 es mejor y en realidad en la parte... El fundamento técnico, táctico, no es lo apropiado, ¿no? Y nosotros estamos en Perú, estamos como que empujamos mucho hacia más grande muy rápido, ¿no? Incluso con el tamaño de las pelotas. Ves chicos de 7 años jugando con pelotas del número 5, ¿no? Pero si comparamos con otros países de Europa, donde juegan, por ejemplo, niños de 5 años juegan 2 contra 2. 2 contra 2. O sea, es un estándar, ¿no? Nosotros acá 5 años están jugando 7 contra 7, ¿no? O 6 contra 6, digamos, ¿no? Y así estamos como un poco apurados por llegar lo más rápido al fútbol 11, a lo más grande, al profesional. Pero podemos ir con un poco más de calma, pero claro, eso es difícil, ¿no? Sí, ahí quisiera complementar, o yo lo complemento con la parte técnica, de repente para los padres, para quienes, de repente alguien que está en la gestión de una academia, que considere que en edades menores lo que tú quieres es que el chico tenga más contactos con el balón, que tenga más oportunidades técnicas, y en un partido de fútbol 11, haciendo chicos de 10 años en un campo grande, se la va a pasar corriendo, ¿no? Y Claro. ni siquiera llega, porque va a llegar, cuando ya se está acercando, el balón se va por otro lado y... O con tanto espacio, uno que es realmente bueno se lleva a todos y termina siendo Los arcos. el único que juega, con arcos grandes. Arcos grandes claro. tiran arriba y gol. Ese es otro tema, los arcos. Entonces, por eso yo creo que yo soy de la idea de que si haces gestión de alguna academia, de alguna parte deportiva, no tienes que ser tan bueno como el entrenador, pero sí tienes que tener tus nociones básicas para poder diseñar el servicio, tener estos conceptos para poder ponerte de acuerdo cuando vas a planear competiciones, entrenamientos, ¿no? El tamaño del arco, ¿no? O sea, esas cosas al final definen un montón y son decisiones que sí, alguien las tiene que tomar, ¿no? No solo porque alquilaste la cancha que te tocó y te tocó el arco que te tocó, va a ser la mejor decisión, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo con el tema de los arcos porque en fútbol 7, chicos de 7, 8 años, muchas veces juegan en arcos de fútbol 9, ¿no? Donde, claro, el chico mide un metro 10 y el arco mide 1,80 m o 2 metros, entonces favoreces al que patea hacia arriba,
El que patea fuerte, y de hecho es un montón de campeonatos donde puedes patear desde el saque inicial. Entonces, saque inicial es patear arriba, gol. Saca el otro equipo, pues, Desde la mitad, de gol. la No, mitad yo... gol, de la mitad gol. Sí. Y al final, cuando tú estás formando uno de los fundamentos de delanteros o de definición, es definir abajo a un costado, Segundo ¿no? palo, ¿no? Cruzado. Abajo a un costado. Esa es un poco lo que por el fundamento de El definición tip. del delantero es lo que aspiras. Pero has venido desde los 7 años siendo premiado por patear fuerte arriba, ¿no? Y después en un momento a los, no sé, 15 años le dicen, no, tienes que patear abajo a un costado, ¿no? O sea, abajo y suave, colocado a un costado. Pero, pero tienes 7, 8 años donde has sido premiado por lo contrario, ¿no? Entonces esa pequeña decisión de decir, ok, quizás usemos arcos largos, O bajo, pero ¿no? bajos, O de fútbol. este, puede cambiar tanto el desarrollo de una habilidad, ¿no? Como esa, ¿no? O el tamaño de los... y ahí vamos a otros factores, ¿no? El tamaño de las canchas, el tamaño de las pelotas, la cantidad de jugadores, ¿no? Que son los factores O el que arquero, ¿no? El determinan, ¿no? arquero de eso, de cuando juegan eso, el arquero se la pasa Claro, mirando la pelota que se le sí. va por arriba, Sí, ¿no? sin poder hacer nada realmente, ¿no? Entonces también se frustra, ¿no? Entonces es un aspecto técnico que se mezcla con la gestión que podrían tener injerencia para prestar un mejor servicio educativo. Y el segundo, creo, otro desafío es comunicarlo, ¿no? Porque hay que comunicárselo a los padres, a los entrenadores que Sí. no lo sepan, para que vean el valor, ¿no? Porque creo que, y ese sí es rol el administrador de la academia, el entrenador, de explicarle al padre, ¿no? El problema del fútbol es que como es muy popular y todos hemos jugado fútbol, los padres se sienten con más autoridad para poder refutar, preguntar, ¿no? Entonces, a veces creen que, no, fútbol 11 de frente, qué sé yo. Creo que hay una labor de comunicarles, mira, toques con el balón, queremos que tu hijo desarrolle esta habilidad, no queremos que esté corriendo todo el partido tras una pelota que nunca va a tener contacto, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay una labor de, de comunicación, ¿no? Y después, en la parte de competiciones recreativas, te mencionaba de elegir en los campeonatos por cómo están organizados. Esto que hablamos, ¿no? ¿Tienen claro estas cosas, no? ¿O vamos a llegar donde nos ponen el arco gigante? No hay mucha oferta. O sea, no hay mucha variedad de oferta. Eso es lo malo, ¿no? Como que todos van un poco por la misma línea, ¿no? Quizás una de las tareas de la gestión sería involucrarse un poco más en tener un poco de ese criterio más didáctico en los mismos campeonatos, ¿no? Nosotros cuando participamos en algunos campeonatos que podemos tener alguna injerencia en las decisiones Bases, ¿no? de las bases, hemos sugerido el tamaño de los arcos, hemos sugerido el tamaño de las pelotas, hemos sugerido que no hayan tiros libres directos o que no se pueda patear, que el saque inicial sea, por ejemplo, indirecto, ¿no? O sea, son cosas que son 3 o 4 cosas que son realmente muy básicas, pero que van a condicionar un montón el estilo de juego. Podrían ser otras cosas, podrían ser las tarjetas, roja, tiempo fuera, ¿no? De tarjeta blanca, en fin, hay un montón de cosas que la gestión sí puede involucrarse. Para alguien que está haciendo un campeonato, la gestión de una academia puede involucrarse con el campeonato porque quizás el que organiza el campeonato nunca lo ha pensado, ¿no? Y dice como que, bueno, yo me encargo de conseguir gente y de conseguir la cancha, pero por ahí el tamaño del arco y las pelotas me da un poco igual, y si me lo dices tú, te escucho, ¿no? Y bueno, o el gestor de, de los mismos campeonatos, ¿no? Sí, me he hecho acordar que en Barcelona, en Cataluña, en el fútbol de 9 años, que juegan fútbol 7, tenían como regla en el campeonato que todos jueguen. O sea, en ese partido los inscritos tenían que jugar. Y van rotando, hay 3 tiempos. ¿no? Sí, me parece que eran 4 tiempos. Sí. Todos tenían que jugar. Y es más, Mesa podía impugnarle el partido al otro equipo si es que no habían jugado todos los niños, ¿no? Claro.
Entonces, bien mal no se empezó una regla que al menos tiene un sentido, ¿no? Que entiendo que es la participación, que sé yo. Estoy hablando de federativo, o sea, del preferente que era español, Barça, o sea, no era ni siquiera para decir que era un privado, no era de alto rendimiento, ¿no? No, ¿Hay algún...? para poner un ejemplo más, disculpe que te corte, pero por ejemplo en Inglaterra los arcos de chicos, no estoy muy seguro de qué edad, creo que de 10 incluso, que ya son chicos grandes, son arcos que miden 1 metro, pero 5 de largo, pero miden 1 metro de alto. Entonces al final lo Se único tiran. tienes que tirar a los costados, tienes que colocar la pelota, ¿no? Porque patear fuerte a un costado, ¿no? Entonces esas son también decisiones que van ayudando un poco a eso, ¿no? ¿Y hay algunos torneos que han decidido no participar y por qué razones? ¿O no? ¿O no? Eh, Algunos, pero no específicamente por esas, por algunas decisiones o que se cruzaban con otros campeonatos. Eh, y sí hay algunos campeonatos que nos invitan bueno, que no cumplen esas condiciones que nosotros queremos, por las que apostamos, ¿no? En el fútbol competitivo, al menos ustedes tienen menos opciones, porque tienen federación y por ahí unos que otros, bueno, los chiquitos no, pero tienen el federativo y uno que otro más, ¿no? Regatas de repente, que hace de la Copa Regatas, que tiene Eso es algo base de... también. Para federación no, bueno, el torneo federación es, digamos, el único, pero claro, tienes varias divisiones, ¿no? Tienes 4 divisiones una más. Sí, O sea, pues hasta no 5. hay mucha opción, ¿no? Los que sí creo que tienen opciones es ya en el ámbito más recreativo, semicompetitivo, etcétera. Y como mencionas, creo que sí hay una oportunidad de las academias recreativas o de encontrar un campeonato, no te diría con las reglas, con los equipos que más o menos, no solo eso, que se comporten más o menos parecido, ¿no? Hasta te diría la forma de cómo el mensaje a los padres, ¿no? Que sea un ambiente, imagínate un campeonato donde los chicos terminan peleándose, o sea, se termina siendo una mala experiencia Sí, para el niño, el padre. las bases de un torneo pueden llevarte para un montón de rutas, la verdad. O sea, solo con poner en las bases algunas cosas, algunas líneas De de comportamiento, ¿no? normas, o sea, que decir que los papás que, por ejemplo, que están portándose mal, tienes que sacar a un chico, no sé, me estoy inventando porque no sé si eso existe, no sé si se ha hecho, pero puedes hacerlo, ¿no? Puedes hacer que no se van a tolerar algunas cosas, ¿no? Este, entonces las bases de un torneo pueden realmente definir cómo va a ser ese comportamiento, ¿no? Y creo que es En importante primera tenerlo en instancia, los cuenta. entrenadores, que es donde hay más control, no te diría porque ¿no? El organizador del torneo tiene más control sobre Ujú. la misma academia con su personal, que son los entrenadores, y al padre de repente a veces se escapa un poco del control de la misma academia, ¿no? Sí, pero todo, digamos, puede haber Sí, pensando un marco, ¿no? en ponerle sí, un marco general y ser de repente más estrictos podría ser con los entrenadores, Ujú. ¿no? Porque ellos son a veces los que más le ponen, a veces escucho las cosas que le reclaman a los chicos, Los a árbitros. los árbitros, ¿no? Y generan ese... Porque también le da pie a que el niño le empiece a reclamar al árbitro porque se ve el entrenador que se está Claro. quejando, ¿no? Entonces genera un ambiente que creo que no es propicio. Y de cara también a la administración de las academias recreativas, pensar desde el club que el campeonato es no solo ver ese partido, sino pensar en el fin de semana de la familia, ¿no? O sea, que sea un momento en el que tú dices, le soluciona en parte a muchos, pero puede ser un buen plan Claro, claro. de sábado. Para mí me parece un planazo que le toque el partido a tu hijo, vas en la mañana, juegan, después pueden ir a almorzar o regresan a casa, almuerzan, un helado, lo que sea, pero es O más, todo en el mismo sitio. O claro, todo, todo en el claro. mismo sitio, o se queda jugando con los amigos después, o Claro. de repente con los amigos del equipo van y no tienen que almorzar, pero compartir algo, entonces se vuelve una buena... Si tienes hermanos, de repente el hermano va a ver, entonces también se la pasa bien, ¿no? Entonces pensar no solo en el partido de que va a aprender, sino en el plan familiar que puede estar Claro, la experiencia, ¿no? ligado a ese fin de semana, ¿no? Entonces, que a veces puede ser de mal humor, porque imagínate, se pelean, qué sé yo, o puede acabar muy bien, de que así pierdan, pero
se quedan jugando, se van a almorzar, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso haciendo un símil, viendo que lo recreativo te da un poco más Sí. de espacio, ¿no? En lo competitivo hay creo que otro objetivo, ¿no? Me gustaría hablar de la parte de scouting. ¿Cómo se maneja la parte de scouting? Yo creo que en fútbol base, que es un poquito más abierto, ya que se va volviendo más o con otros procesos en la segunda etapa, ¿no? Sí, nosotros tenemos un grupo de scouting en el club. No tenemos uno asignado específicamente a fútbol base, pero tenemos un grupo que va viendo y los mismos entrenadores también son una fuente importante de información, ¿no? Porque son los que están jugando competencias y están viendo a otros chicos en las competencias cuando nos enfrentamos o que se quedan a ver otros partidos o ven videos también, ¿no? Eh, entonces, como dije, hay dos rutas, ¿no? La primera que es la interna, en la casa, ¿no? Que son los de academia, selectivo, Mm. que van llegando. La otra es, bueno, son tres, ¿no? Las otras, la que comenté, eh, yo mismo, los entrenadores que vemos que jugamos un partido contra un equipo que tiene un chico interesante y le preguntamos al entrenador tratar de hacerlos casi siempre, ¿no? Siempre es de la manera más formal posible, ¿no? Porque Normal, ¿cómo toman los entrenadores ese acercamiento viniendo, ¿no? De que, oye, Cristal ha jugado contigo y me gustó mayormente no, me gustó tu 7 o una cosa sí, así, ¿no? Como, la mayoría de veces, obviamente, entre equipos top no hay esas conversaciones porque un poco que se respeta el espacio que tiene cada uno. Eh, pero con otros equipos, la mayoría de veces lo toman bastante bien porque es como también un poco un honor de tener a un chico que vaya, que que se lo vaya a llevaron a participar. una... Sí, y yo creo que eso es sano, y creo que es sano que sea a través de los entrenadores y después con los papás, ¿no? Porque eso hace que los entrenadores se sientan también validados en su trabajo, ¿no? No solo ir de frente a hablar con el papá y decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero que vengas y el entrenador no tiene nada que ver acá. Sí tiene que ver con el proceso y algo ha hecho bien para que ese chico también esté en ese nivel. Este, y la mayoría de veces lo toman así, ¿no? Lo toman como... Y por ahí pueden negociar un poco como que ya, pero que termine de jugar el campeonato, pero la mayoría de veces, cuando hay una, una sinceridad y una claridad con el mensaje, terminamos recibiendo chicos que nos recomiendan esos mismos entrenadores, ¿no? Si se hace una buena relación, después ellos, porque ellos al final se ven beneficiados de decirlo o de que los papás un poco que sepan que sí, de acá salió un chico Que ahorita que está ahora está jugando jugando ¿no? en En un un club equipo. Exacto. más competitivo, Sí. ¿no? Y el perfil del entrenador, ¿tú crees que hay una gran diferencia, ¿no? Entre el recreativo y el de alto rendimiento? O sea, ambos en categorías menores, ¿no? Eh, Sí, lo primero que se me viene a la cabeza es un poco el manejo de los papás, ¿no? El recreativo tiene que tener, o sea, los dos tienen que tener un buen manejo con los Manejo padres, diferente, ¿no? También. pero claro, como tú dijiste, al final el de recreativo también tiene que atender a un cliente, ¿no? Que tiene unas demandas, ¿no? Entonces, ese manejo de la de los minutos de juego, de la distribución también tiene que ser más clara para los papás, ¿no? Eh, en términos de, de habilidades que pueden tener el entrenador, creo que los dos tienen que tener un poco las mismas, pero el, el competitivo, como su nombre lo dice, está apuntando también a otra cosa, ¿no? Entonces creo que tiene que también tener ese espíritu más competitivo que el recreativo, que es de pasarla bien, ¿no? De jugar a algo, de tener una idea de juego y de apuntar a también algunos objetivos deportivos, pero sin tener la presión de rendir todos los partidos ¿no? Y el entrenador competitivo tiene
tiene esa exigencia, ¿no? Y debería tenerla, creo, ¿no? Y debería inspirarla también, ¿no? A sus jugadores. Los exfutbolistas como entrenadores de fútbol formativo, ¿cuál es tu opinión? ¿Bien? O sea, en el sentido, hay algunos que dicen que sí, bien, porque han sido futbolistas y le van a aportar, otros que dicen, No es garantía a de veces nada. van y están ahí, No es garantía de no... nada. No es garantía de nada. Conozco exfutbolistas que son extraordinarios entrenadores, como conozco futbolistas que son entrenadores normales o no tan buenos, y también no futbolistas que no han jugado fútbol o que prácticamente algunos que no han tocado una pelota mucho en su vida y que son muy buenos entrenadores y que están capacitados y en general. Creo que sí la experiencia de haber vivido El algunas famoso cosas camerín. sí sirve. Y no solo el camerín, no solo la dinámica interna del camerín de la vivencia de ese espacio más social, sino también las habilidades. Las habilidades. Saberlas usar, haberlas sabido usar y saber qué cosas pasan, creo que sí les suma, pero no es una característica indispensable. Yo creo que hablando del perfil del entrenador, yo creo que hay tres grandes gestores o tres Aspectos. grandes aspectos para tener un buen entrenador. Y un extraordinario entrenador las tiene las tres. Un entrenador bueno puede tener dos y tener una que flojea. Y probablemente el que tenga solo una quizás no es tan buen entrenador. Una es la gestión humana, que me parece que es quizás, bueno, diría que las tres tienen que estar equilibradas, pero la gestión humana es importantísima, ¿no? Al final creo que el entrenador es un gestor de recursos humanos. Tienes una cantidad de jugadores que tienes que hacerlos funcionar, ¿no? Que tienes que hacerlos que estén contentos, que estén motivados. Entonces, eso es un gran factor. La otra es la gestión con los padres, ¿no? La gestión esa más, no sé cómo decirla, social y de cara como que a las expectativas que pueden tener los padres, que también tiene que ver con la gestión humana, pero digamos, no la del grupo, sino la de los padres, ¿no? Bueno, esa digamos que podemos decirla dentro de la otra. La otra es la dinámica interna del entrenamiento. El diseño de las tareas, el diseño de los ejercicios que funcionen y que sean buenos. Saber dirigirlos, ¿no? O sea, Saber diseñarlos, pero también en diseñarlos y campo. hacerlos que funcionen y que sean adecuados y que tengan una lógica y que tengan una preparación física que vaya de acuerdo con la tarea y con los objetivos y con las consignas que tienes que hacer. La creatividad, La ¿no? creatividad, Cierto. tenerlos motivados en las tareas, ¿no? Entonces es la gestión humana, la tarea, y la última es la gestión de partidos, ¿no? Que es un chip especial, ¿no? Puedes tener a veces entrenadores que son muy buenos en gestión humana, muy buenos en diseño de tareas, pero no tienen esa sensación de partido, no saben leer qué está pasando, ¿no? Y cómo revertirlo, porque al final Cómo puedes verlo, pero corregir? no sabes cómo hacer, ¿no? Entonces, ese para mí son las tres características principales de un entrenador. Es difícil encontrar un entrenador que tenga las tres, ¿no? Normalmente tenemos nosotros como entrenadores dos, ¿no? Y por ahí una que tienes que mejorar, ¿no? Pero, pero creo que como entrenadores, y si hay entrenadores escuchando también, es importante identificar cuáles son esas habilidades y potenciarlas y, bueno, y mejorar las otras, ¿no? Tú no vas a verte un análisis y ver tus fortalezas, ¿no? Sí, Bueno, y ahí es bueno el feedback de otros, ¿no? Siempre porque es difícil uno mismo sí, a ver qué tan bueno soy haciendo mis tareas, ¿no? Ahí sí. necesitarías un feedback de probablemente desde afuera, también un ojo entrenado, o sea, otro entrenador que te diga, mira, estos ejercicios están buenos, o por Bueno, acá. este no es un podcast de Claro, entrenadores, claro, pero... pero si lo fuese, sí creo que es vital, por ejemplo, ser asistente y que tener ese feedback, ¿no? Estar dentro de otro comando técnico y poder ver otras experiencias y poder compararte y que te puedan ver a ti también, ¿no? Y tener gente de confianza que te pueda decir cómo van, cómo ven ellos las cosas, ¿no? Desarrollo la tarea, etc. Entonces esos tres, que en realidad
son en general, ¿no? Solo la parte de padres es O sea, un la poco el parte de follow padres formativo. la saqué en un principio, pero en verdad es parte de la gestión humana también, ¿no? O sea, y a veces hay equipos que no tienen que hablar con los equipos, digamos, de primera, no Exacto, a eso tienen me nada, no refería. tienen que Los hablar otros con, tres son como claro, de entrenadores de para todos, sí, fútbol profesional o sí, de de lo que sea, de cualquier edad, ¿no? Sí. Y tu experiencia con respecto a, porque tú también tienes experiencia con entrenadores, ¿no? Que se ponen a hacer academias, que quieren empezar proyectos, pero no se desligan campo, entonces lo ves al profe con su equipo y de ahí un híbrido entre que monta su academia pero entrena, ¿no? Son un poco... Yo creo que es posible hacerlo, y entiendo que la mayoría de veces hay una aspiración de crecimiento económico y de desarrollo, ¿no? Este, y sí creo que es posible. Ahora, es difícil porque gestionar todas las cosas a veces te pueden distraer un poco de la actividad que es la que se supone que te ha hecho estar en esa posición, ¿no? Que es la de tener a chicos es porque eres entrenador, ¿no? Eh, pero es posible, ¿no? No lo veo como algo tan distante si es que se Yo tiene creo la que es motivación. posible si sabes gestionarte y si, como tú mencionabas, esto del análisis y de ser, ok, o sea, soy buen entrenador, la gente me reconoce, mira, ya tengo cierta trayectoria, eso es lo que yo hago bien, ¿no? Por ahí no soy Buscaré, tan buen gestor, claro, claro. buscaré a alguien que me ayude con Claro, administración, marketing, que vea esto del, claro, él de repente tiene chip formativo de los campeonatos ya, pero alguien que me ayude a verlo como claro. un servicio al cliente, al padre, etcétera, ¿no? Hablando de formación de ya de alto rendimiento en el país, ¿qué crees? O sea, ¿cuál es el estado o tu diagnóstico o tu idea de cómo estamos actualmente, ¿no? Porque ahí se fue Noriega y de cuando en cuando van saliendo futbolistas al exterior. Ecuador supuestamente nos está sacando distancia, ¿no? Otros países también. Entonces, a nivel general, ¿cómo ves el tema de producción de deportistas de alto rendimiento en el fútbol? Lo veo un poco verde. Veo que la competencia que tienen los equipos de Lima es muy dispar. Y estamos hablando de Lima, donde están la mayoría de los equipos de alto rendimiento. No de los chicos, de los equipos, ¿no? Donde están la mayoría de los equipos de alto rendimiento es Lima, ¿no? Y si vamos a provincias vemos la brecha mucho más amplia, ¿no? O sea, vemos equipos que por ahí compiten, son 5 equipos en donde juegan, es uno que gana todos los partidos y los otros 4 muy por debajo, ¿no? Entonces ese equipo que por ahí gana todos los partidos y que tiene los mejores jugadores, no tiene un nivel de competencia que le exija realmente, ¿no? Y Pareciera positivo, pero no es realmente positivo no, que gane tan fácil. porque la verdad es que después esos chicos, ese equipo que ganó todos los partidos, porque además tiene 5 equipos y juegas contra ellos 4 rondas, que ni siquiera es mucho, después vienen a Lima a competir un regional o algo así, y la verdad que pocos llegan a estancias finales, ¿no? En cualquier tipo de campeonato, ¿no? En creciendo con el fútbol o cualquier tipo de campeonato de menores, ¿no? Entonces, yo creo que la competencia es un gran problema que tenemos, ¿no? Pero claro, esto también viene de la mano de la gestión de los mismos clubes, que también es pobre. Entonces, la mayoría de veces, claro, esa es la realidad, ¿no? Tienes 5 equipos, uno que más o menos se trabaja bien y los otros 4 que están para competir o para estar ahí, pero no tienen mayores aspiraciones, no tienen mayores recursos, ¿no? Entonces veo difícil eh, ir avanzando más cuando no podemos resolver ese problema. No tengo la respuesta, no tengo la varita mágica para decir, ok, ahora esta es la manera de cómo todos los equipos van a competir, ¿no? Eh, seguro que hay ejemplos en otros lados que demuestran eso mejor, ¿no? Una descentralización más grande y una inversión de inversión nacional, estatal o privada que soporte un poco más ese nivel de competencia, ¿no? De competencia más directa y de mayor nivel, ¿no?
Eh, pero la verdad es que nosotros, incluso en fútbol formativo en Lima, tenemos 3, 4 equipos que compiten y la mayoría de los partidos se ganan, ¿no? O sea, lamentablemente es así. Entonces, para estos equipos, para Cristal, Alianza, la U, alguno más, que compita y que gana y que está ganando y que destaque mucho en la Copa Federación o Inti Cup o los campeonatos que sean, y después tienen que jugar campeonatos internacionales, vemos una distancia muy grande, ¿no? Entonces, creo que la competencia es clave, ¿no? El subir el nivel de competencia me parece que es una de las claves. ¿Han participado últimamente en internacional, campeonato internacional? Sí, como fútbol base, este año hemos tenido la primera experiencia y hemos ido a Brasil, a la Iber Cup, con la categoría 2014, sub-11. Ujú. Tuvimos una muy buena participación. Quedamos fuera en semifinales, o sea, quedamos entre los cuatro mejores del torneo. Y fue una experiencia súper buena, un campeonato bastante bueno, muy bien organizado, con una logística impecable. También participamos a mitad de año con 3 categorías en un campeonato en Arequipa, también de base, con la sub 8, 9 y 10. Que también fue una experiencia interesante con equipos del Perú, ¿no? No, había un equipo de Ecuador, pero la mayoría de Perú. Y también fue interesante como que en otro sentido, ¿no? En el sentido de altura, ¿no? Y competir Igual salir, claro. con otras cosas, ¿no? Mucho apoyo de los papás en ese sentido, ¿no? Porque ahí sí son edades más chiquitas que no pueden ir tan solos, ¿no? Sí, eso. Y los mayores, o sea, entre 13 y la reserva, ¿cómo Sí. les ha ido en los internacionales? Que creería Bueno, que ahí no es donde se ven. el año pasado, la 2009, 2008, participó en algunos campeonatos y le fue bastante bien. Perdieron la final en uno y bien en otro. Eh, pero históricamente no ha sido tan positivo, ¿no? O sea, históricamente no ha sido tan bueno. Igual sé que hay otras experiencias que hay también diferentes tipos de campeonatos, ¿no? Hay campeonatos que son para más academias y que por ahí Y algunos, mezclan claro, y por con clubes ahí, de exacto. primera, ¿no? Y por ahí algún equipo peruano ha campeonado en De algún España. campeonato en otros lados porque también son campeonatos de un poco menor nivel. No estoy Sí, queriendo sí, entiendo que es. echar a nadie ni decir que Sí, no, pero también hay campeonatos, hay un montón de campeonatos de nivel de recreativo, ¿no? Y por ahí se mete 1 o 2 equipos más fuertes, ¿no? Eh, pero históricamente no ha sido la mejor experiencia, ¿no? Las Libertadores de reserva, sub-20, sub-21, no han sido las mejores experiencias que hemos tenido a nivel nacional, ¿no? Entonces en la competencia creo que claro, tenemos desde base y de nuevo, sin tratar de menospreciar a nadie, ¿no? Pero sí tenemos partidos donde podemos tener rivales donde ganamos, no sé, 6 7 7-0, ¿no? Y de pronto tienes un partido muy competitivo contra un clásico rival, ¿no? Pero esa disparidad no te permite pues tener, que sería buenísimo tener esos partidos competitivos todas las semanas, ¿no? Ahí sí realmente, verías un estado de forma claro, de los chicos o exacto, mayor aprendizaje, ¿no? exacto. Más experiencias, ¿no? Sí. Quisiera, un poco hablando también de la formación, ¿qué opinas de esta, de la formación integral de los futbolistas, ¿no? O sea, ¿que recomiendas más enfocados al fútbol o que tengan espacios en los que puedan conocer de otras cosas, ¿no? Que puedan abrirse la mente a estudiar otras cosas o tener tiempos para otras cosas o el que está loco por el fútbol? Bueno, yo no he jugado fútbol de manera profesional, entonces tampoco sé de manera directa qué cosa es dejar el fútbol, ¿no? Y qué cosa es. Pero según lo que conozco de amigos y de gente, sé que dejar el fútbol a veces es duro, ¿no? Entonces tener una vida paralela al fútbol creo que es importante, ¿no? Eh, el fútbol profesional tiene una dinámica
intensa en el sentido de emociones muy fuertes y de demandas muy exigentes físicas, pero también tiene mucho tiempo y también es bien laxo en el sentido de que si entrenaste en la mañana y tienes toda la tarde libre muchas veces. Sí, hay que trabajar en tu cuerpo, tienes que trabajar en tu mente, etcétera, pero también hay un montón de tiempo de cosas para hacer, ¿no? Y creo que cada vez se va viendo un perfil de jugador que ya no se queda solo en el entrenamiento y sentado jugando PlayStation durante toda la tarde, ¿no? Eh, He hablado con algunos chicos que ya están en ese nivel, ¿no? 17, 18 años que están en ese nivel y tratar de impulsarlos un poco en otras aspiraciones también, ¿no? Con mucho potencial futbolístico, sí, claro, por supuesto, pero bueno, aprender idiomas, aprender otras cosas, leer, hacer otras actividades, eh, porque la vida termina siendo después muy larga, ¿no? Para alguien que solo se ha dedicado al fútbol, ¿no? Por ejemplo, las categorías que tienen entre 14, 16 y 17 años, ¿cuántos entrenamientos tienen a la semana? Cinco, 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 más cuatro partido. y más partido. Cinco, o sea, 6 veces a la semana. Sí, claro. Los que están en edad escolar sí la tienen más difícil, ¿no? Esos sí están más complicados, ¿no? Los que has Salen del dicho. colegio a entrenar. Sí, esos tienen una vida que realmente es bastante sacrificada, ¿no? Y que es la vida del deportista exigente, ¿no? Es despertarse del colegio corriendo a entrenar, porque la mayoría de los entrenamientos son a las 4 y media de la tarde, Mm. 5, o sea, es acabar el colegio y ir corriendo a entrenar, cenar, Tareas, tareas, si es que dormir, dormir. ¿no? Y fin de semana, viernes nada, tienen dormir, sábado probablemente competir, descansar y, y Domingo domingo familiar, tareas, tareas. familiar, tareas y así Y es, ¿no? del futbolista del alto rendimiento en general, ¿no? Natación creo que entrenan 3 turnos Sí, diario, con colegio y todo, sí, universidad, ¿no? Entonces, sí, es otro tema que el fútbol es en el país y creo que en el mundo de los deportes más competitivos, o sea, en el sentido de que es mucha gente practicando el deporte, o sea, la pirámide es más cerrada al final, pero es de los más redituables, ¿no? Porque sí. el nadador profesional no paga tanto, otros No, deportes, no, y es mucho más chiquito, ¿no? O claro, sea, tenis sí puedes llegar a ganar un montón, no, pero natación, llegan y cinco. O se sea, entrena un montón, o sea, sí, como te digo, gimnasio, eran como 2, 3 veces diarias, ¿no? Tengo un novio que entrena hockey hierba claro. también, y tienen que hacer, o sea, digamos que son los que tienen más salida económica, ¿no? Sí, digamos que eso también lo saben los papás, ¿no? Eso es algo que se sabe y que es una gran aspiración también por el lado de los papás, ¿no? Entonces, eh, alguna vez Iván Chávez, que es un amigo y entrenador español, Iván, sí. hizo un gráfico que se hizo muy conocido sobre digamos, una estadística, ¿no? 10.000, ¿no? Era Sí, de cada 1 millón de niños que juegan al fútbol, era creo que uno que llega a ser profesional, ¿no? No sé si era 1 millón, pero de 100.000, ¿no? De cada 10.000, uno llega a las grandes ligas, ¿no? Y de cada... O al revés. sí, va creciendo, pero Pero sí, o sea, la proporción era, la claro, proporción es como como la que tinca, como la... date cuenta que estás apuntando a algo que es tan poco probable que mejor apunta a otras cosas, ¿no? Apunta a darles herramientas emocionales, a darles habilidades sociales, ¿no? A tus hijos, en vez de como que, ok, este es el único objetivo es este, ¿no? Pero bueno, es una realidad también, ¿no? Es un medio, ¿no? Sí, creo que es prepararlos para competir, a tratar de encontrar, o sea, de tratar de lograr ese objetivo, pero con otras, complementarlo, ¿no? Bueno, o sea, todos tenemos diferentes intereses, ¿no? Que Sí, puedes ir descubriendo, ¿no? Creo que
sí apostando, si tienes el talento, porque ser futbolista profesional debe ser pues, una de las profesiones más privilegiadas en el sentido de si es algo que te gusta, la exposición, los partidos, todo eso es increíble, ¿no? O atleta de alto rendimiento, ¿no? Imagínate en otros deportes ser un atleta, llegar siquiera a las Olimpiadas o una competición internacional es increíble, ¿no? Como experiencia. Y desde un punto, como padres, como tienes un momento para poder hacerlo, ¿no? Administración, puedes estudiar Claro. después, puedes intentarlo después, ¿no? Sí, pero Futbolista. hay un manejo también de expectativas y de emociones que puede ser muy difícil de manejar para un chico, ¿no? Lo he vivido como entrenador, ver como chicos que están con una carga muy pesada, ¿no? Que chicos que vienen de provincia, por ejemplo, que la familia se muda exclusivamente porque tienen una oportunidad en un club grande, ¿no? Y eso pasa mucho, ¿no? Que tienen una oportunidad de jugar y entonces toda la familia deja todo, vende la casa, vende todo para darle, Mudarse. porque el objetivo es, la única salida es que tu hijo sea profesional, ¿no? Que sea futbolista profesional. Entonces, esa mochila no es fácil de manejar, ¿no? Porque al final el fútbol sí, depende mucho de uno, de la exigencia, pero también un poco del talento y de un poco de suerte también, ¿no? Quizás debuta en primera porque se Se lesionó o lesionaron su tres posición. laterales y el que estaba el cuarto eras tú. Y claro, te agarra preparado y listo, ¿no? Eh, pero claro, no siempre es así. Y, y no siempre vas a tener esa suerte y no siempre vas a estar tan preparado o no tener necesariamente la habilidad, ¿no? Este, entonces esa mochila es bien difícil, esa expectativa de los padres es bien difícil de, de que un chico menor, ¿no? Un chico menor de edad pueda manejarla con tranquilidad y con aplomo, ¿no? Y así no te presionen, pero si ya estás viendo que se han venido, Si ya lo sabes, que... solo el hecho de claro, saberlo, ¿no? Solo sin el que hecho de... te lo digan, o por último si te dicen no, no te presiones, pero ya Pues ya el no chico a tienes... cierta edad también se da cuenta, ¿no? Sí, sí, Que los padres sí. están, de repente le quieren quitar presión, pero va a haber una presión inherente, ¿no? Sí, y hay chicos y por la edad que tiene un adolescente, por ejemplo, ¿no? De 15, 16 años, no tiene esas herramientas para manejarlo, ¿no? No tiene cómo canalizar esas emociones, ¿no? Primera vez, probablemente, o sea, primera vez que tenga esa carga emocional, nunca, bueno, hasta adultos a veces no te pasan esas, no, Exacto, no tienen presiones tan grandes claro, y saber, al menos de adulto uno ya ha tenido ciertas experiencias previas, puede relacionar, claro. pero de chico te agarra claro, no Y saben, lamentablemente, como hablamos de las competencias en provincias, es la única salida que tiene ese chico también, ¿no? O sea, no de vender la casa, pero claro, de venir a no jugar a es que en mi Lima. ciudad vaya a haber un Claro, equipo que a lo mejor podría, bueno, a menos que ya sea en no, Arequipa y Melgar de y repente. mientras más chiquito te encuentre, mejor, ¿no? O sea, porque tienes más posibilidades de explotar tus De habilidades quedarte, que te vayan en el equipo de Lima, formando, ¿no? ¿no? Sí. Entonces claro, es como una bola de nieve también, ¿no? O sea, en Cristal ahorita nosotros tenemos un montón de chicos de provincia, un montón, ¿no? Porque son el talento del Perú también, ¿no? Eh, pero claro, eso es un sacrificio de todas esas familias, ¿no? Claro, y los chicos viven, ¿no? Viven ahí, tienen Hay una una vivienda, sí. vivienda. Sí, hay una vivienda, pero hay un montón de chicos que son de provincias que no están en la vivienda también y que no tienen el Que hicieron apoyo necesariamente del club, ¿no? Y que hicieron el esfuerzo, el viaje, el toda la sacrificio familiar familia, o creo que a veces uno, ¿no? o a Un veces padre, mamá que duermen, o sea, a ver, historias miles, ¿no? De chicos que duermen en un cuarto, mamá y el chico y el papá trabajando con el resto de la familia en otro lado, o que se mudan todos, o bueno, en fin, ¿no? O chicos que tienen que vivir con un familiar por un montón de tiempo, con un tío lejano en una casa, porque no puede dejar la la oportunidad, familia el negocio claro. que tiene o lo que sea, ¿no? Entonces hay un gran sacrificio y no digo que no se haga, pero el club tiene que ser muy responsable en ese sentido, ¿no? O sea, tener una captación que realmente sepas, que tengas bastantes indicadores de De que ese que lo chico vas a tiene las mover. capacidades como para hacerlo
Y que la familia, o si no lo puede hacer la familia, el club va a hacer el soporte de darle las herramientas también para poder manejarlo, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Sí, hay bastante responsabilidad con la vivienda, ¿no? Porque los tienen ahí, están... Bueno, hay gente del club que vive ahí, que se encarga exclusivamente de ellos, ¿no? Tienen un programa, Hay ¿no? un programa, Particular, sí. hay soporte educativo, ¿no? Sí. Sabemos que una responsabilidad grande, hay lo que me comentaste en su momento, de que a estos chicos se les hace un seguimiento de que tengan la parte educativa, ¿no? Y social también, y tienen Social. otras actividades fuera del, digamos, del club, ¿no? Tienen talleres, hacen algunas otras cosas que es parte importante también de la adolescencia O y de su de vida, su ¿no? Porque desarrollo, ¿no? imagínate Claro, que solo están jugando fútbol y nada más y no exacto. tienen acceso a hacer otras cosas. Sería poco perderse una parte de su vida. Creo que no es excluyente en el deporte, ¿no? Bueno, creo que con esto terminamos el episodio de hoy. Hemos querido abordar el tema del deporte de alto rendimiento. Es algo que se toca mucho en los programas que tenemos, sobre todo en la diplomatura, porque hay muchas personas que desde otros ámbitos quieren aportar, ¿no? Porque siempre hay muchas personas que quieren entrar al sector deportivo porque no hay talentos, porque hay que quieren logros deportivos, ¿no? Y es bueno también entender la complejidad que hay en el deporte, ya un poco en la diplomatura se van conociendo las acciones que se pueden hacer en el alto rendimiento, que creo que hay opción, o sea, hay cosas por hacer, gran responsabilidades de los actores que está el club, hay parte de la representación, las competiciones, ¿no? Que algo se podría hacer, la misma federación tiene mucho que ver en la organización de sus Sí. campeonatos, en el soporte que le da a los clubes, ¿no? O sea, es algo que creo que hay mucho por hacer. Te agradezco, Mariano, el tiempo que te has dado para compartir con nosotros, en especial a nuestra comunidad, que es le hemos estado dando lo más técnico que hemos tenido, hasta lo más cercano a la parte técnica para nuestra comunidad, que hay bastante enfocada en gestión, pero hay muchos entrenadores de diferentes deportes que hablamos esto de la gestión de propias academias y todo, que creo que les va a ser muy útil. Así que atentos todos a este episodio que va a estar disponible en nuestros canales de YouTube, Spotify y redes sociales. Y te agradezco, Mariano, por habernos acompañado el día de hoy. Encantado, Jesús, y siempre es enriquecedor hablar y compartir de fútbol bueno, y del deporte de alto rendimiento y enfocados un poco también en el crecimiento del mismo, ¿no? Listo, Mariano, gracias y nos vemos en la próxima edición de las entrevistas de podcast de Gestión Deportiva PUC. Hasta luego.